Primera actividad. Sí, esa primera actividad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Quedan abiertas entonces las puertas de la Fundación para todas las actividades que en el futuro se vayan a ir desarrollando. Y hoy comenzamos con una actividad muy orteguiana, porque nada más y nada menos que la presentación de un texto sobre Ortega y uno de sus temas más interesantes y más importantes, que es el tema de la técnica. Por supuesto que una presentación de un libro, de una obra, tiene su protocolo al cual uno tiene que obligadamente cumplir, ¿no? Pero la idea es que vayamos saliéndonos lentamente de ese protocolo obligado y de una presentación, con todo lo que significa la presentación de una obra, vayamos transitando el camino hacia un conversatorio, en donde vamos a poder dialogar no solamente sobre la obra, sino sobre todo lo que sabe Marcos, que es mucho del pensamiento de Ortega, y que podamos entonces lograr un intercambio que nos complazca a todos. Pero también dentro de esta obligada formalidad de las presentaciones, tengo que comenzar, antes de presentar el libro, por presentar al autor. Y Marcos Alonso Fernández es doctor europeo en filosofía, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dictado clases en la Universidad Autónoma, también de esta misma ciudad, y siendo también investigador predoctoral de la Fundación Oriol Urquijo, realizando una estancia de investigación en el Uehiro Center for Applied Ethics de Oxford. Fue profesor de Ética y Responsabilidad Social en la Universidad de Investigación y de Tecnología Experimental en Ecuador. Ha traducido al español un libro muy importante de Nick Bostrom, que se llama Superintelligence, Path, Dangers, Strategies, que se publicó en 2016. Ha publicado en muchas revistas de prestigio como el Canadian Journal of Bioethics, Diamond y Segoría Recerca. Participa también de un grupo de investigación sobre la condición humana ante los retos de la ecología, sensibilidad, racionalidad y responsabilidad de la Pontificia Universidad Comillas. Y actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, de nuestro vecino país. De tal manera que, presentado el autor, vamos a tratar de presentar el libro, lo cual, digamos, yo voy a ser muy prolijito, voy a leer el texto que tengo, pero, insisto, me reservo para que después vayamos con más soltura a una etapa de conversación, de diálogo con nuestro autor. Luego, por supuesto, él va a tener oportunidad también de hablar sobre la obra. Marcos Alonso pertenece a un pequeño grupo, a una liga, como podríamos pensar, la de los Vengadores de Marvel, que se dedica a explorar aquellos temas de la obra orteguiana que convocan a una minoría estudiosa, activa, porque descubren en ellos la proyección del pensamiento del madrileño en los asuntos del siglo XXI. En efecto, esa liga está compuesta por autores como nuestro Marcos Alonso, pero también lo acompañan otros como Antonio Diegues, Antonio López Peláez, José María Atencia, sin dejar de reconocer las incursiones en el tema de Jaime de Salas, quien hoy es la persona a cargo del Centro de Estudios Orteguianos en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Muchos más son revisados en el comienzo de la obra de Marcos, cuando él puntualiza lo que es el estado de la cuestión bibliográfica en torno a este tema. Ahora bien, lo que un libro nos dice, en este caso se trata de Ortega y la técnica, se trata no solo de lo que pretendía transmitir el autor, sino que la obra goza de autonomía para sugerirnos o preguntarnos más allá de sus palabras. Por eso presentar un libro es, en rigor, abrir la portada, como quien abre una puerta hacia un espacio cuya fisonomía ignora, pero que invita a ampliarlo, a trascenderlo, cuando le escribe sus propias ideas, imágenes o afectos. Nadie puede desconocer el peso que la técnica tiene en nuestra vida cotidiana.
desde la provisión de electricidad hasta la comunicación del móvil, los satélites, el geoposicionamiento, las compras por Internet, los progresos en la salud, etc. Pero aún así vale cuestionar el poder de la técnica. ¿Terminará anulando nuestra subjetividad? Vamos a decir que alguien es en la medida de su rendimiento dentro de un dispositivo tecnológico. Los avances en inteligencia artificial, quizás el último gran desarrollo tecnológico, sepultarán la intervención humana en cuestiones como el trabajo, la educación o la política. Hay muchas más preguntas y por eso el hombre actual está ansioso por encontrar respuestas que le sirvan para orientarse en ese intrincado mundo en el que parece convertido en un mero espectador. De ahí que volvamos a la filosofía, siempre a la filosofía, para tratar de hallar el mapa para transitar nuestro siglo. José Ortega y Gasset, entonces, aparece como un precursor en aquella preocupación sobre el significado y el destino de la técnica, junto con Heidegger, Junger, Mumford o Spengler, pero en nuestra lengua. Justamente la obra que ahora presentamos es un novedoso estudio que busca establecer la dinámica de la noción de técnica en el desarrollo de las ideas orteguianas y así configurar un itinerario. Especialmente el enfoque que lleva a construir una secuencia temporal a través de los textos de Ortega tiene la ventaja de justificar una preocupación constante en el tema a lo largo de los años y no solo en un par de textos fundamentales. Así es que encuentra el autor conexiones sutiles, pero claras, entre obras que se pudieran percibir alejadas. Uno de los muchos aciertos de la obra que comentamos es precisamente el recorrido temático a través de la producción orteguiana, pues aparecen puentes que conectan la meditación de la técnica con la rebelión de las masas, el hombre y la gente, o la idea de principio en Leibniz, para citar solo algunos de los muchos ejemplos que Marcos nos trae. Ahora bien, fiel a su perspectiva histórica, el autor acompaña a Ortega en el análisis de la técnica como fenómeno situado en determinadas circunstancias, pasando revista a diversas posiciones que transcurren desde considerarla un subproducto de la ciencia hasta verla como un factor esencial de la vida humana y así dar paso a una concepción bioantropo-metafísica. Y es aquí que se revela la importancia de las reflexiones orteguianas en torno a la condición animal del hombre y a su, no menos patente, superación de ese límite, en buena medida gracias a la técnica. La conexión con el proceso de antropogénesis queda planteada cuando Ortega dedica un capítulo a distinguir el ensimismamiento de la alteración y propone una original teoría sobre el origen del hombre. Hay en la obra de Marcos páginas muy interesantes sobre el trayecto que sigue Ortega hasta llegar a esta concepción y a partir de allí sus diferencias con Heidegger y con muchos otros filósofos. La apertura hacia el concepto de sobrenaturaleza involucra a autores como Dilthey y propone un camino que entra en discusión con los aportes de muy diferentes intelectuales como Arendt o Rorty. Pero si esta obra presenta la génesis de las ideas orteguianas en torno a la técnica, también deja abiertos los interrogantes que salen al paso a medida que avanzamos en la comprensión del fenómeno técnico. En la perspectiva antropológica, ¿qué diríamos hoy de la sobrenaturaleza técnica o de su condición ultrabiológica, como le gustaría decir a Ortega? ¿A qué se despliegan los interrogantes que catalizan la dimensión posthumanista en la que algunos quieren anticipar el futuro del hombre, o mejor, de lo humanoide, que integraría la mecánica de los cyborgs con los residuos de nuestras dependencias orgánicas? El famoso centauro ontológico de Ortega ya no tendría una mitad en la naturaleza y otra en la trascendencia espiritual, sino que manifestaría una composición tecnovital de alcances inexplorados. Precisamente en una de las secciones más objetivas del libro, la quinta, que lleva por título Ortega y los problemas tecnológicos del presente, nos asomamos a la anticipación y actualidad de las meditaciones orteguianas sobre Internet,
o sobre los smartphones. Por otro lado, la técnica, que nos permitiría liberarnos de la opresión de las cosas, aparece ahora como la gestora de un mundo en el que la subjetividad humana queda absorbida y dispuesta como auxiliar de la máquina. Incluso una alternativa que sea la misma máquina la que termine con todo vestigio de existencia humana, una visión apocalíptica que nos han adelantado la literatura y el cine muchas veces. Sin embargo, para nuestro autor, el avance de la técnica no implica de por sí una nota de pesimismo, como podría así suceder en Heidegger, sino que revela que frente a un universo que resiste o incluso es hostil, se logra imponer una zona de franquía para la expansión del humano, porque el hombre es un ser infinitamente plástico, capaz de proyectar su intimidad al exterior para modificarlo, humanizarlo y conseguir la satisfacción que el mero subsistir en el comercio con las cosas no le da. Ahora bien, ¿quedaría naturaleza si el éxito de la técnica lograra someterla a nuestros deseos? Sin duda aparece aquí la cuestión de los límites y con ellos la necesaria calibración de las posibilidades de convivir, superando la hipertrofia a la que podría llegar el aparato, la prótesis técnica en nuestra relación con todo lo demás. También aquí el pensamiento de Ortega es prospectivo y no se demora en consideraciones históricas que sirven para efectuar el diagnóstico, pero no para vislumbrar el destino humano. Por eso, si hay un posible derrotero técnico hacia el peligro, también hay una alternativa que rescata la técnica al ponerla al servicio de la autofabricación de nuestro vivir. Creo que el libro de Marcos Alonso sintetiza magníficamente este conjunto de problemas, al tiempo que nos entrega la palabra de Ortega recuperada, sistematizada y expandida con sus comentarios acertados, para que el ciudadano del siglo XXI reflexione, alejándolo tanto de la tecnofilia como de la tecnofobia, y fortalezca su capacidad para conducir con libertad su vida en la próxima sociedad tecnológica. Muchas gracias. Aquí retomo la parte que digo de sus comentarios acertados, para que esos comentarios acertados que he visto a lo largo del libro los pueda hacer el autor directamente sobre la obra y que él sea el que destaque bueno, cuáles son esos aportes que yo he visto a lo largo de sus páginas. Bueno, la verdad que le agradezco enormemente al profesor Aras todo lo que ha hecho por mí. La presentación, esta brillante intervención ha sido lo último, pero le agradezco enormemente que me haya invitado aquí, que haya tenido esta gentileza sin básicamente conocernos. Ha sido una oportunidad increíble para estar hoy aquí con ustedes, a los que también agradezco muchísimo. Agradezco que también hayan venido a escuchar a este joven profesor que seguramente no conocieran de nada, pero que la vitola o digamos la referencia a Ortega seguro que les ha convocado, y ese amor conjunto, ese amor en común que tenemos por este gran autor nos pone en común, y yo creo que va a hacer que disfrutemos de las ideas de Ortega, en este caso sobre la técnica. Estas mismas palabras se las decía Ortega en el año 1916 cuando llega: me sorprende este público que viene a ver a un joven profesor español. Bueno, yo te deseo que tengas con esas palabras el mismo éxito que tuvo Ortega después. Lo dudo bastante, pero bueno. Yo por eso mismo también les doy las gracias, porque no sé si en algún momento en mi vida llegaré a ser un autor reconocido al cual la gente vaya a ver por el nombre, por el prestigio. Yo creo que más bien en este caso todos vienen por Ortega, pero bueno, en cualquier caso les agradezco enormemente, aunque el mejor agradecimiento seguramente sea decir algo con enjundia, algo con sentido, algo que valga la pena. Bueno, como decía, estoy encantado de estar aquí, es una ilusión tremenda. Todos los que estamos aquí conocemos a Ortega, sabemos de la importancia que tiene Argentina en el pensamiento y en la vida, en la biografía de Ortega, para bien, para mal, para regular, en fin, es una cuestión complicada que quizás luego podamos retomar, que a mí me gustaría también escuchar de ustedes, porque es una de las curiosidades que tengo de percibir, ¿no? De calibrar hasta cierto punto cómo tantos años después se sigue pensando sobre Ortega, se sigue valorando, ¿no? En fin, me parece que a mí me resulta humanamente muy interesante, pero bueno, yo les quería hablar un poco sobre el libro.
en realidad el profesor, yo creo con la mejor intención, pero me ha dejado muy poco margen para hablar del libro. Yo creo que todo lo que ha dicho él no lo voy a poder decir mejor yo. De hecho, me impresiona, me parece increíble. Yo le dejé el libro hace un día y medio, yo no sé cómo ha podido leerlo y tomar de alguna manera quintesenciar también las ideas fundamentales del mismo. Entonces, bueno, le agradezco esa generosidad trayéndome, pero también la generosidad intelectual de leer un libro que seguramente tampoco es, digamos, sus intereses precisos, no es su campo de estudio, pero que sin embargo pues, ha tenido la deferencia enorme de leer y bueno, trabajar a fondo. Bien, el libro se titula Ortega y la técnica. Yo creo que es un título bastante claro, bastante evidente. De hecho, yo creo que he sido capaz también de emular el sintetismo, esa capacidad de síntesis del propio profesor con su libro, El mito de Ortega, que seguro que todos conocen. La tesis doctoral, como siempre creo que sucede, pues un libro, un título interminable. Yo creo que muchas veces con el título de la tesis, bueno, a mí seguramente me pasó, no sé si a todo el mundo le sucede, pero uno quiere justificar, ¿no?, con la longitud del libro por las inseguridades que uno tiene. En el libro decidí simplemente titularlo Ortega y la técnica y, como se pueden imaginar, como el propio profesor ya les ha dicho, es un libro en el cual intento desgranar lo que son las ideas, las reflexiones de Ortega sobre el fenómeno técnico, sobre lo que podríamos llamar, quizás ahora también distingamos o tracemos alguna línea divisoria entre la técnica y la tecnología, pero bueno, en un sentido amplio podemos hablar también de la tecnología. La reflexión sobre la técnica yo creo que se justifica por sí misma. El propio profesor lo ha dicho, vivimos en un mundo tecnologizado, en un mundo en el cual la técnica forma parte de nuestras vidas en el día a día. No hace falta que realmente enfaticemos mucho. Yo creo que es claro que la tecnología es fundamental a nivel práctico, pero también a nivel, podríamos decir, intelectual de nuestra comprensión como individuos, como sociedad, como mundo. Yo creo que hoy en día, ya desde hace décadas, podríamos incluso argumentar que desde hace siglos, no podemos dar cuenta, no podemos aproximarnos y aprender realmente el mundo sin entender la técnica. Entonces, en este sentido, la técnica seguramente no requiere justificación, ¿no? De estos dos elementos del libro, Ortega y la técnica es algo bastante evidente en sí mismo. Aún así, y yo esto les cuento una anécdota, que venía en el avión de Chile a Buenos Aires, de Santiago a Buenos Aires, pensando en la introducción, en lo que podía decirles a ustedes, y recuerdo justamente ese momento del despegue del avión, que bueno, yo supongo que todos ustedes habrán viajado, yo también he viajado docenas de veces en avión, pero nunca deja de impresionarme lo increíble que es, ¿no?, cuando uno lo piensa, que una mole de esas toneladas, que algo de esas características realmente sea capaz de volar y todos nosotros con él. Es algo que, claro, a fuerza de repetirse una y otra vez, lo damos por supuesto, pero en realidad es una suerte de milagro, ¿no? Es una cosa realmente increíble cuando uno lo piensa. Y en el fondo, y yo creo que esto es quizás lo más interesante, que es algo a lo cual también ha aludido el profesor, esto podríamos decir que es algo más puntual, es algo que sucede en nuestras vidas una vez, dos veces, cuatro veces al año, pero yo creo que lo más interesante de la tecnología, sobre todo la tecnología actual, es cómo ha convertido lo mitológico, los poderes mitológicos, en algo cotidiano, ¿no? Cuando pensamos en lo que supone tener en un pequeño dispositivo, ¿no?, en tener esto que prácticamente todos, si no todos tenemos, que nos permite comunicarnos con personas en la otra parte del mundo, que de alguna manera contiene virtualmente todo el conocimiento de la humanidad, desde los orígenes de la humanidad a nuestros días, aquí contenido, es algo realmente que no nos damos cuenta de lo que supone. E incluso yo iría también en el libro, y yo creo que Ortega invoca, de alguna manera se relaciona con esto, quiere ponernos sobre aviso, quiere hacer que reparemos en lo impresionante que supone cosas que también damos por hecho, que nos resultan triviales, pero que nunca han sido triviales a lo largo de la historia de la humanidad y que solo en una época reciente han llegado a entenderse como tales, que es el hecho de tener agua corriente, de tener, en fin, la disponibilidad de alimentos que tenemos, y la gran variedad de alimentos, en fin, todas estas cuestiones que ya digo, nos parecen incluso obvias, que las damos hasta cierto punto por supuestas, son también pequeños milagros que no habrían llegado a suceder, que nunca habrían tenido lugar sin la tecnología. Ya digo, esto es algo que nos puede parecer evidente, pero que en cierto modo la aproximación filosófica a la técnica tiene que ver muchas veces, y también es un campo que yo he cultivado, ¿no?, que de hecho es casi lo que más me dedico últimamente, a la bioética, las implicaciones éticas de la tecnología. También podríamos hablar de las implicaciones antropológicas, de las implicaciones históricas, epocales, pero incluso antes que todo eso yo creo que
lo más valioso de la filosofía, de la aproximación filosófica a la tecnología y también de la aproximación específicamente orteguiana, es la idea de reparar en la técnica, ¿no? De dar un paso atrás y darnos cuenta de cómo permea nuestra vida, de cómo realmente la tecnología y la técnica es algo que forma parte tan intrínseca de nuestra vida que nos cuesta muchas veces reparar en ellos y ser verdaderamente conscientes. Ya digo, este segundo elemento de la ecuación, esta cuestión de la técnica, seguramente se justifique por sí mismo. Ahora, ¿por qué Ortega? Quizás aquí en la Fundación Ortega, rodeado de orteguianos, tampoco necesite mayor justificación, pero muchas personas, quizás no devotos de Ortega, podrían preguntarse ¿por qué Ortega para hablar sobre la técnica? ¿Por qué utilizar a un pensador de principios del siglo XX para pensar la técnica, una técnica que podría argumentarse, aunque yo no suscribiría esta tesis, pero podría decirse que despunta verdaderamente en la segunda mitad del siglo XX, que no es hasta la segunda mitad del siglo XX, o al menos los segundos 2/3 del siglo XX, cuando la técnica realmente empieza a preponderar de una manera tan grande y tan notoria en el mundo. ¿Por qué entonces utilizar un pensador como Ortega, principalmente de la primera mitad, quizás incluso podríamos decir del primer tercio, o, en fin, no quiero tampoco acotar tantísimo el tiempo, pero en fin, digamos la primera mitad del siglo XX, ¿por qué utilizar a este autor para pensar la tecnología, cuando la tecnología todavía estaba en un estado incipiente, todavía no se había desarrollado tanto como de hecho se ha desarrollado en nuestros días? Pues bien, yo creo que precisamente esto, que podría entenderse como una crítica a Ortega, es quizás el mayor valor del pensamiento de Ortega, en tanto que Ortega pensó sobre la técnica y pensó muy a fondo sobre la técnica antes de estos descubrimientos. Ortega fue capaz de ir a la raíz de la cuestión tecnológica, fue capaz de ir a los fundamentos de la técnica, de la relación de la técnica con la condición humana, con la naturaleza humana, también del devenir histórico que había dado lugar a la técnica moderna, a la técnica basada en una determinada forma de hacer ciencia. En fin, fue capaz de ir realmente a los cimientos de la técnica, del ser humano en tanto que ser técnico, y no se perdió en consideraciones más particulares, como yo creo que sucede demasiado hoy en día, sobre el impacto del smartphone, el impacto de Internet, que muchas veces pueden ser reflexiones interesantes, pero que yo creo que se pierden en la superficie, que no van realmente al fondo de la cuestión, que es lo que yo creo que hizo Ortega y lo que le da tanto valor a su reflexión sobre la técnica. Entonces, bueno, esto es un poco la introducción, no les quiero aburrir, les comentaré a continuación como un esquema del libro, pero no quiero tampoco quedarme tan en la superficie porque quiero que de alguna manera, sobre todo muchos ya conocerán bastante el pensamiento de Ortega, pero sí quiero destacar, aunque sea un par de puntos esenciales de por qué creo que es tan valioso el pensamiento de Ortega sobre la técnica, cuáles son sus aportaciones que nos tiene todavía hoy que decir. Y aunque yo creo que realmente se expande, ¿no? que hay muchas ramificaciones de las reflexiones de Ortega sobre la técnica que nos servirían, yo creo que una de las principales, que tiene que ver con esto que recién les decía, con esta idea de remontarse a los orígenes, de remontarse a lo más fundamental respecto a la técnica, yo creo que una de las ideas fundamentales de Ortega tiene que ver con su respuesta a la pregunta fundamental de por qué el ser humano es un ser técnico, por qué el ser humano, comparativamente, sobre todo con el resto de animales, es un ser técnico o tecnológico, por qué el ser humano desarrolla la técnica que ha desarrollado y los otros animales no. Claro, la respuesta típica a esta pregunta, o la respuesta que intuitivamente muchos daríamos sería, bueno, porque la técnica nos da muchas ventajas, la técnica nos permite conseguir mayor protección, nos protege de los depredadores, del frío, nos proporciona alimentos, nos proporciona recursos, en fin, nos da más poder, nos da más ventaja en términos de supervivencia básica. Pero claro, esta respuesta, digamos que fracasa casi por principio, porque podríamos contraargumentar ¿y por qué los otros animales no desarrollan estas técnicas? Sería igualmente beneficioso para estos animales. Los otros animales también tienen frío, también pasa hambre. ¿Por qué no desarrollan esta técnica? Y esta es una de las ideas fundamentales que, ya digo, pudiera parecer, yo creo que de manera superficial podríamos considerar que es una cuestión baladí o secundaria o no esencial, y que sin embargo yo creo que va al núcleo de lo que va a ser la antropología orteguiana, las reflexiones orteguianas sobre el ser humano. Porque precisamente lo que nos va a decir es que solo porque el ser humano no es un ser, digamos, biológicamente normal, esto podríamos discutirlo, quizás luego lo podemos calibrar si a la luz de las investigaciones biológicas modernas, más actuales, todavía podemos sostener ese tipo de ideas, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la idea es valiosísima, que la idea es realmente genial por parte de Ortega. Lo que nos va a decir Ortega es que precisamente porque el ser humano no es un ser biológico al uso, no es un ser biológicamente
normal, es un ser, podríamos decir, enfermo, ¿no? Retomando esta idea que él desarrolla en el mito del hombre allende la técnica, precisamente porque está extrañado respecto a su circunstancia, porque no forma parte de la naturaleza, es por lo que él tiene que desarrollar esa técnica, esa sobrenaturaleza, y eso también es lo que da lugar a que desarrolle una serie de necesidades que él llama las necesidades superfluas, que yo creo que es la idea más importante de Ortega respecto a la técnica, y que además es una idea que yo creo que encaja a la perfección con nuestra experiencia presente de la técnica. Él nos va a decir que el ser humano es ser técnico precisamente porque, a diferencia de otros animales, tiene necesidades superfluas. Necesidad superflua es una paradoja, es, digamos, casi una contradicción en los términos. Pero él es muy consciente de esta paradoja y se reafirma en ella, ¿no? Como muchas veces decía Ortega, de una manera yo creo que provocativa, decía, bueno, es una paradoja, pero es que la paradoja es real, no es una paradoja, digamos, meramente lingüística, es una paradoja de la propia realidad. Y justamente lo que nos quiere decir es que el ser humano es el único ser capaz de sentir, de proponerse, de proyectar necesidades que no lo son en sentido estricto, que no es la necesidad de respirar, que no es la necesidad de comer, pero sentirlas como tales. Y precisamente eso es lo que le permite construir mundos técnicos, pero técnicos en un sentido amplio, no solamente los edificios que vemos aquí, los autos, no solamente todas las tecnologías que vemos, sino también la técnica intelectual, la técnica, por ejemplo, del trato con los demás, las técnicas políticas, todo esto son técnicas en el fondo cuando lo pensamos, y esto solamente tiene sentido, solamente puede comprenderse si se inscribe en la lógica de las necesidades superfluas, que también, como muchos intérpretes han destacado, y yo creo que es de justicia reconocer, es en el fondo una reformulación, una manera de hablar de aquello que ya Platón, Aristóteles se refería al vivir bien, ¿no? No solamente vivir, no solamente sobrevivir, no es la nuda vida, como también diría quizás Hannah Arendt, sino la buena vida, ¿no? El vivir bien. Lo que pasa es que aquí yo creo que la inflexión de Ortega, el giro de Ortega, es más sutil o quizás más específico, y yo creo que es muy valioso justamente cuando se relaciona con la técnica. La idea de Ortega, y para esto quizás yo creo que lo mejor va a ser darle la palabra, es que el ser humano es capaz de crear esta vida ultrabiológica, como también mencionaba muy acertadamente el profesor, esta vida que va más allá de la mera satisfacción de las necesidades biológicas. Y les voy a leer un texto porque, como ustedes saben, nunca se puede hablar mejor que el propio Ortega, entonces le quiero dar también la palabra para que recordemos un poco su voz. En Meditación de la técnica, justamente refiriéndose a estas ideas, dice: con que ante las necesidades que pensando a priori parecen más elementales e ineludibles, alimento, calor, por ejemplo, tiene el hombre una elasticidad increíble. No solo por fuerza, sino hasta por gusto, reduce a límites increíbles la cantidad de alimento y se adiestra en sufrir fríos de una intensidad superlativa. Y frente a esto contrapone diciendo, en cambio, le cuesta mucho o sencillamente no logra prescindir de ciertas cosas superfluas y cuando le faltan, prefiere morir. Yo cuando leía este texto, cuando lo releía, sobre todo preparando la presentación, decía, claro, ¿quién querría vivir sin Internet, ¿no? ¿Quién podría vivir hoy en día sin Wi-Fi? Seguramente muchos jóvenes estarían completamente en desacuerdo, ¿no?, con una vida sin Internet. Sigue diciendo Ortega, después de haber establecido estos dos puntos, dice, de dónde se deduce que el empeño del hombre por vivir, por estar en el mundo, es inseparable de su empeño en estar bien. Más aún, que vida significa para él no simple estar, sino bienestar, y que solo siente como necesidad las condiciones objetivas del estar, porque este a su vez es supuesto del bienestar. El hombre que se convence a fondo y por completo de que no puede lograr lo que él llama bienestar, por lo menos una aproximación a ello, y que tendría que contentarse con el simple y nudo estar, se suicida. Y esto yo creo que es interesantísimo, se puede criticar, se puede rebatir, pero yo creo que en esencia yo estaría totalmente de acuerdo. Y yo creo que esto también es significativo, una vez más, compararlo con el animal. Los animales, salvo extrañísimas circunstancias, no se suicidan. ¿Y por qué sería esto? Esto también tiene mucho que ver con la reflexión de Ortega. Precisamente la misma noción del suicidio existe en el ser humano por esta lógica de que la supervivencia no es lo único importante y solo es importante en tanto que sobrevivir nos permite, es la base para vivir bien. Yo creo que esta idea, ya digo, es impresionante, quizás parece trivial, pero yo creo que tiene unas implicaciones fortísimas. La técnica, y en general la vida humana, la vida que aquí Ortega pues denomina como ultrabiológica, tiene que ver con este trascender la vida biológica, pero yo intento ser muy cuidadoso aquí, trascenderla sin abandonarla. Entonces, claro, es una trascendencia, podríamos decir, inmanente.
Retomando el texto de Ortega, que yo creo que es lo más claro, dice: calefacción, agricultura, fabricación de carros o automóviles no son, pues, actos en que satisfacemos nuestras necesidades, sino que, por el pronto, implican lo contrario, una suspensión de aquel repertorio primitivo de haceres en que directamente procuramos satisfacerlos. Bueno, sigo un poquito, dice: no es tanto inteligencia lo que falta al animal como el ser capaz de desprenderse transitoriamente de esas urgencias vitales, despegarse de ellas y quedar franco para ocuparse en actividades que por sí no son satisfacción de necesidades. Y yo creo que esto también es como de una clarividencia impresionante, en tanto que justamente señala que la mera satisfacción, la búsqueda de satisfacer necesidades no crea la técnica. Es imposible que esta urgencia crea la técnica. Simplemente, es más bien el intento de eliminarlas, de anularla en tanto que necesidades. Y esto tiene mucho que ver con otra de las fórmulas paradójicas pero geniales de Ortega, que seguramente recuerden y que también a mí me vuelve una y otra vez a la cabeza, sobre todo en relación a la técnica. Es una de las cosas que me impresionó y que también me impulsó a dedicarme a la filosofía de Ortega y sobre todo al tema de la técnica en Ortega. Porque él dice que en relación con todo esto define la técnica de una manera brillante para mí, pues muy llamativa, que dice que la técnica es el esfuerzo por ahorrar esfuerzo. Y esto lo relaciona, o digamos, de aquí se saca la siguiente pregunta: ¿para qué ahorraríamos el esfuerzo? Si nos ponemos en la óptica de un animal, de un ser vivo, ¿por qué querría ahorrar esfuerzo? Si lo que quiere es sobrevivir, lo único que necesitamos, como de hecho suele suceder en el reino animal y en el reino vegetal, es que el ser humano se acomoda en su entorno, se acomoda con su nicho ecológico y despliega sus capacidades perfectas en sintonía para sobrevivir. A veces fracasa en ese intento, pero en general la especie prosigue y es un éxito en términos evolutivos, si es que se pervive en la existencia. Pero ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo, ¿para qué? Para el animal no tiene sentido. Solo para un ser como el ser humano, que tiene esta vida ultrabiológica, que emprende estos proyectos, que tiene estas necesidades superfluas, que no son necesidades en sentido estricto, pero que él las asume como tal, tiene sentido este ahorrar tiempo, este ahorrar esfuerzo. En relación con esto, y yo creo que esta, ya digo, es la idea fundamental de Ortega respecto a la técnica, la más llamativa, la más significativa, la más, yo creo que utilizable también en el presente, estaría la idea de sobrenaturaleza, que antes la he aludido y que me parece también muy interesante. Quizás luego la podemos discutir, porque esto es un punto, yo creo que bastante crítico en la interpretación orteguiana, un punto que también se relaciona mucho con algunas de las discusiones actuales en torno al transhumanismo, al mejoramiento humano, las filosofías cibor, todas estas cuestiones, que es la idea de sobrenaturaleza, y en paralelo la idea de la falta de naturaleza humana. Todos ustedes recordarán esta frase también muy llamativa de Ortega, muy provocadora, de que el hombre no tiene naturaleza. El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Cuál es el argumento que sostiene a esta postura? Bueno, lo que nos va a decir es que justamente el ser humano, en tanto que está extrañado de su entorno, en tanto que no forma parte en sentido estricto de la naturaleza, lo que necesita es precisamente crearse un hábitat. No tiene un hábitat propio, tiene que crearse un hábitat, tiene que imponerle a la naturaleza sus normas, tiene que crear esta sobrenaturaleza en la cual puede habitar. Ortega muchas veces destaca que el ser humano habita en todo el planeta, habita en todas partes, incluso también aquí en Buenos Aires con el frío que hace, y en la Patagonia, que yo he estado, que es pues, un lugar inhóspito donde los hay, y sin embargo habita en esos lugares. ¿Por qué? Pues dice Ortega, precisamente porque no tiene hábitat, y lo que tiene que hacer, tanto en la Patagonia como en Ecuador, donde he vivido, donde las condiciones son mucho más halagüeñas, en cualquiera de los casos siempre tiene que crearse un hábitat, tiene que crearse un entorno artificial, y esto es lo que le permite habitar en todos los lugares. A mí me interesa mucho, lo digo como paréntesis, que en realidad sí que hay otro animal, sobre todo, que puede considerarse que habita en prácticamente todos los lugares, que son las hormigas. Y yo creo que la razón de ello, si quieren luego lo comentamos, si quieren profundizo, no quiero empezar a hablar de las hormigas, que me emociono y a lo mejor ya no hablo de otra cosa, pero yo creo que tiene mucho que ver con la esencia de la naturaleza humana, con lo que emparenta en cierto modo a los seres humanos y a las hormigas, y que tiene que ver también con la técnica, no por casualidad. Pero bueno, esta idea de sobrenaturaleza, esta idea de artificialidad que imponemos a la realidad, tiene que ver con lo que nosotros somos, con nuestra condición tal y como Ortega lo entiende, que somos seres carenciales, somos seres imperfectos, somos seres que tenemos que compensarnos a través de la naturaleza, tenemos, pues como digo, que crear un hábitat precisamente porque no lo tenemos. Y esto, de nuevo, no me resisto a traer las palabras de Ortega. Dice Ortega: la constitución extrañísima del hombre, mientras todos, claro, dice, ¿cuál es la razón de que aparezca la técnica? ¿Cuál es el desencadenante de la técnica? Pues explica Ortega: la constitución extrañísima del hombre, mientras todos los demás seres coinciden con sus condiciones objetivas, con su naturaleza, con la circunstancia, el hombre no coincide con esta, sino que es algo ajeno y distinto
de su circunstancia. Y como decía antes, las necesidades la manera de afrontar el ser humano que tiene de afrontar las necesidades no es la de la satisfacción, sino la de la anulación, la de la eliminación. Y también voy a citar a Ortega para que se entienda mejor esta cuestión. Dice, la técnica es la reforma de la naturaleza, de esa naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos, reforma en tal sentido que las necesidades quedan a ser posible anuladas por dejar de ser problema su satisfacción. Dice después, es pues la técnica la reacción enérgica contra la naturaleza o circunstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquella, la sobrenaturaleza. Bien, esta idea me parece brillante, tampoco quiero profundizar. Sí quiero mencionar que Ortega, por mucho que destaque la condición intrínsecamente técnica del ser humano, nunca, como se le ha objetado, como se le ha criticado muchas veces, pero yo creo que de manera injusta, nunca precisamente sobre este problema de la sobrenaturaleza. Podría decirse que su libro La rebelión de las masas, yo tengo esta tesis, podemos si no discutirlo, pero bueno, el profesor también lo ha mencionado, yo creo que La rebelión de las masas es un gran grito de advertencia contra el peligro de la sobrenaturaleza, es decir, una de las tesis, si no la tesis fundamental de La rebelión de las masas, es que el gran éxito de la técnica, el gran éxito de la sobrenaturaleza tecnológica y también política, podríamos decir, que nos ha llevado al desarrollo que tuvo el siglo XIX, incluso principios del XX, amenaza con morir de éxito, con que el triunfo sea autodestructivo, como yo creo que, al menos durante la primera mitad, se vio claramente que sucedió, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Entonces, ya digo, no creo que debiéramos confundir esta descripción tan fina, tan precisa, tan poco catastrófica de Ortega respecto a la técnica con una asunción de la técnica como tal. Yo creo que él también fue uno de los primeros en denunciar los problemas y peligros de la técnica, en este caso, por ejemplo, también de la sobrenaturaleza. Yo creo que esas dos ideas no me quiero alargar porque pienso como el profesor que lo mejor es que demos lugar al coloquio, no les quiero aburrir, simplemente mencionar por quizás incitarles a leer la obra, ojalá hicieran ese regalo a mí. En fin, cada vez que una persona como ahora me demuestra el profesor, veo que ha leído mi obra, pues bueno, me siento totalmente halagado y entusiasmado. Y simplemente para que a lo mejor se animen a leer la obra, todo esto que les estoy diciendo, yo lo desarrollo en la obra a lo largo de varios capítulos y sobre todo lo divido, bueno, digamos, en 3 capítulos. Tiene 5 partes y yo creo que las más interesantes, las más importantes serían la tercera, la cuarta y la quinta. En la tercera, justamente describo cómo Ortega va llegando al problema de la técnica, en tanto que fenómeno epocal, en fenómeno de su época, y va haciendo una genealogía histórica de la técnica. Yo creo que hay una vertiente de su pensamiento que es en paralela a la otra que voy a describir ahora, que se sucede en paralelo a la que voy a describir justo ahora, pero que es diferenciable, ¿no? Habría una aproximación histórica a la técnica interesantísimo, que yo creo que bebe, pues, bueno, de Spengler, de muchos otros, pero que también tiene una idiosincrasia propia por parte de Ortega, pero luego hay otra aproximación que a mi gusto, que a mi modo de ver es incluso más potente, más interesante, que sería esta aproximación, yo lo llamo bioantropometafísica, ya la verdad que me suena un poco mal este vocablo que me he inventado, me gustaría haber simplemente escrito biológico-antropológica, pero en fin, ya no puedo reescribirlo, ya está escrito y tengo que asumirlo como tal. Pero bueno, en cualquier caso es una aproximación más fundamental, más biológica, más a la naturaleza humana y cómo esta naturaleza humana justamente demanda y crea la técnica. Entonces, esas dos vertientes, por un lado, que además yo creo que reflejan los dos grandes intereses de Ortega, tal y como yo lo veo. Ortega estaba fascinado por la biología, por la ciencia biológica, nunca para de discutir con la ciencia biológica, es algo que también yo intento demostrar en el libro. No en vano llama su filosofía el raciovitalismo, su primera filosofía tiene esta denominación de la razón vital. Y la otra el otro gran vector, el otro gran interés de Ortega, que aparece a lo largo de toda su obra, pero que quizás cristaliza incluso más en la madurez, es la historia. Por eso también la segunda filosofía de Ortega, el segundo epíteto, el segundo nombre que le da a su filosofía, es el raciohistoricismo, la razón histórica. Entonces, yo creo que esas dos vertientes, tanto la historia como la reflexión sobre la biología y particularmente la vida humana, se ven al aproximarse a la técnica, y eso también es algo que refleja, ya digo, esta tercera y cuarta parte de mi libro. La última, como también ha mencionado el profesor, se dedica más a relacionar a Ortega con el presente, que quizás es lo que también les puede interesar más. No quiero ahora extenderme sobre eso, si tienen interés quizás lo podemos discutir juntos, pero ya digo, toda esta reflexión sobre el carácter intrínsecamente técnico del hombre pues entronca muy bien con las filosofías Tibor, con la idea del transhumanismo, de trascender a la especie humana en términos tecnológicos.
Yo les adelanto que no creo que Ortega postulara algo así de una manera quizás tan acrítica, yo creo que él sería bastante más fino, pero desde luego tampoco creo que se pueda desechar en Ortega esa idea. Cuando vemos las afirmaciones de Ortega, cuando destaca una y otra vez, recalca la idiosincrasia, la naturaleza profundamente técnica del ser humano, yo creo que tampoco habría lugar para encuadrarle dentro de los autores que rechazan estas corrientes, al menos de plano. Pero bueno, ya digo, eso es una respuesta que quizás habría que matizar. En cualquier caso, en fin, lo que les quería decir ya está dicho, no me voy a alargar más y simplemente pues espero que podamos conversar ahora y profundizar en las ideas de Ortega, que es lo verdaderamente valioso. Así que bueno, muchas gracias por la atención y estoy a su disposición. Muy bien, entonces abrimos este momento de diálogo, de conversatorio. Ya están hechas las exposiciones del autor y de la obra, así que, como siempre, hay un momento de preparación. Yo voy a avanzar sobre ese momento de preparación. No digo que es porque tengo el privilegio del micrófono, porque no hay, pero, digamos, voy a aprovecharlo igual. Y veníamos antes comentando un poco la forma quizás accidental en que llega a ser o constituirse en un libro la meditación de la técnica. Entonces, mi pregunta iría a lo siguiente, es decir, ¿cuánto hay de que Ortega se hace cargo de lo que podríamos llamar un tema de la época, parte del espíritu de la época era pensar sobre la técnica, y cuánto hay de necesidad de tener una reflexión sobre la técnica generada por su propia posición filosófica, ¿no? Es decir, ¿cómo es que llega Ortega a la técnica? Un poco impelido por el ambiente, por las circunstancias, diríamos, aprovechando la frase orteguiana, ¿no? Es decir, su circunstancia es la que lo lleva a eso, o es que en sus ideas había una lógica, un declive hacia el tema de la técnica. Bueno, es que claro, es una pregunta muy buena y no quiero aprovechar para dar otra charla de 40 minutos, no sé ni cuánto habrá hablado, les pido disculpas, pero bueno, me emociona demasiado. Pero claro, es que en realidad la pregunta, que yo creo que es muy lícita y muy sensata, en el fondo tiene que ver con la manera de Ortega de hacer filosofía. Seguramente Ortega diría, bueno, es que una cosa no se diferencia de la otra. O sea, es que Ortega era un pensador tan circunstancial, tan volcado a la realidad, que pensar que podría escribir, que podría hacer algo que no fuera una respuesta a su presente, a los problemas del presente, sería una impostura, ¿no? En términos estrictos. Un pensador que no esté, como él decía, en la brecha, ¿no? Pensando las cuestiones esenciales de su tiempo, de su circunstancia, no es un verdadero pensador. Entonces, claro, yo creo que, o sea, lo comentábamos el profesor y yo, le hacía alusión a cómo realmente la publicación, lo que les voy a decir es como lo contrario a lo que acabo de comentar, pero la publicación de Meditación de la Técnica fue un azar absoluto de su vida. Fue básicamente desencadenado por las editoriales piratas chilenas que estaban publicando sus discursos de una manera pues totalmente ilegal, haciendo dinero con sus discursos, y entonces él decidió pues editarlos él mismo, ya que estaban publicándose, pues por lo menos él sacara un beneficio. Pero él admitía, en correspondencia con Ellen Weil y seguramente con otras personas, pero yo lo he comprobado en esa correspondencia, que era una obra todavía sin pulir, ¿no? Meditación de la Técnica era un curso universitario de principios de los años 30 y él no lo consideraba, no lo concebía como una obra, y si no hubiera habido si no hubieran existido estos editores chilenos que de alguna manera le forzaron, le obligaron, él no lo hubiera publicado, al menos en esa época, y probablemente nunca lo hubiera publicado, hubiera quedado como un texto póstumo y a lo mejor se habría descubierto mucho después, no habría tenido el impacto que tuvo y todo el devenir de esta obra hubiera sido muy distinto. Pero claro, incluso al margen de este azar de la publicación, que es como tal, yo creo que innegable, uno puede decir, bueno, pero es que venía pensando, y eso es lo que yo hago en el libro, ¿no? Y no quiero ahora aburrirles con toda esta genealogía que quizás es muy farragosa de ir mencionando las apariciones de la técnica en todos sus escritos, pero es que es algo muy recurrente incluso en los discursos políticos de principios de los años 30, es algo como que aparece con una fuerza, con una visualidad tremenda, ¿no? Como todos los discursos que hace pues, en los primeros momentos de la República terminan con una locución a la importancia de la técnica. Básicamente es que se ve que está en su horizonte mental, pero ya digo, esto podría ser también accesorio, la rebelión de las masas, ya se lo he mencionado antes.
yo muchas veces tengo miedo con estas cosas de haber caído como en una locura, ¿no? En un fervor de decir, no, es que todo tiene que ver con la técnica, todo confluye en mi interpretación. Esto es como yo creo que también algo que uno debe tener cuidado, pero en realidad es que lo dice muy explícitamente Ortega, cómo estas reflexiones están desencadenadas por un dato estadístico, ¿no? Recordarán el dato estadístico de cómo ha crecido la población de una manera exponencial en el plazo de poquísimos años. ¿Y por qué ha sucedido esto? Por la técnica. ¿Y cuál es el problema? Que no hay técnica educativa para formar estas nuevas masas. Entonces, es que la técnica está en el fondo de todas estas cuestiones. Que Ortega escriba meditación a la técnica puede ser algo medio casual y azaroso, pero que el pensamiento de Ortega giraba en torno a la técnica es algo clarísimo, pero no porque la técnica sea... O sea, es porque la filosofía de Ortega es una filosofía circunstancial, volcada sobre la realidad. Y cuando reconoce que la realidad es la época de la técnica, del avance de la técnica, de las implicaciones tremendas de la técnica también a nivel político, se da cuenta de que tiene que aproximarse a este fenómeno de la manera más directa. Y claro que hay un reflejo, digamos, de una cuestión epocal. Lo que pasa es que Ortega yo creo que también tiene el mérito de haber sido el primer filósofo en acercarse a la filosofía de una manera, digamos, o sea, había otros libros, otras tesis sobre la técnica, pero la primera filosofía de la técnica como tal, yo eso lo sostengo y creo que también está cada vez más aceptado, es la de Ortega, es el pionero del pensamiento sobre la técnica. Yo creo que esto es algo a destacar. Entonces, por supuesto que hay un influjo de la realidad circundante, no podría ser de otra manera con Ortega, pero también yo creo que hay una originalidad y una genialidad propia al darse cuenta, al ser tan sensible, identificarlo en un momento tan anticipado, que yo creo que de alguna manera resta, o no sé cómo decirlo, que hace que se reivindique mucho Ortega, que no sea simplemente como, digamos, el esclavo o, digamos, un epígono de nadie ni de las circunstancias. Yo creo que también hay una originalidad muy fuerte en Ortega en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Marta. Sí, a mí no me parece que lo de la técnica es una cosa por azar o por necesidad de escribir sobre el tema. Me parece que hay un debate muy profundo, históricamente hablando, sobre ciencia en España. ¿Qué es la ciencia? Y si los españoles eran capaces, desde el punto de vista, por ejemplo, el diálogo entre Unamuno y Ortega, Unamuno dice, hablando de otra realidad, que es el ascenso norteamericano, porque de ahí para mí viene el tema, dice, bueno, Unamuno dice que inventen ellos, con lo cual deja a España y a toda la América hispana fuera del contexto del desarrollo de una ciencia propiamente hablando. Y eso yo creo que era una obsesión que tenía Ortega. Está en las cartas con Unamuno y con otras personas. Entonces, esta relación de ciencia, que los españoles no eran los hispanoamericanos, no éramos capaces de producir ciencia y tecnología, por ponerlo así, que esto era un asunto de los protestantes del norte. Yo creo que de ahí les recomiendo leer Hermann Kaiserling, que escribió un libro que se llama America Set Free, que se llama América Libertada. Este es otro europeo que está obsesionado con el ascenso norteamericano. Ortega también lo estaba, porque describen a una sociedad en Norteamérica, primero que la técnica norteamericana naval es la que liquidó el Imperio Español en el 98. Entonces ya había todo ese malestar de que no había ciencia, de que esto se producía porque directamente nosotros estamos fuera del progreso del mundo. Y es interesante como tanto Ortega como Kaiserling, cómo hablan de esta falta de sincronía que encuentran en Estados Unidos, que por un lado son pueblos, masas educadas en técnica, en poner tornillos en la máquina, en el materialismo, en todo ese es el concepto del protestante del norte, que va además a desplazar Europa. Entonces, esa obsesión es un gran debate, es un debate enorme, y yo creo que eso también lleva un poco a Ortega a decir, bueno, vamos a definir qué entendemos por ciencia, por técnica, ¿no? Porque está este factor, digamos
algo que incita al europeo a plantearse una cantidad de cosas. Y esta meditación está escrita en el 35, se publicó también en La Nación, en varios artículos de La Nación, cosas que los argentinos leyeron. Y aquí también había un debate sobre el ascenso norteamericano, sobre qué significaba ese nuevo estilo de vida, ese nuevo ascenso de masas educadas de esta manera. Ortega, ustedes sabrán lo que han leído a fondo Ortega, él dice, yo no quiero ese tipo de vida para el europeo. Pero le queda zumbando en la cabeza el hecho de que la modernidad va a ir en esa dirección. Pero como todo en Ortega siempre se va al hombre primigenio y empieza a subir la escala hasta arriba. Y, bueno, a lo que voy es que toda esta polémica sobre ciencia en España es lo que para mí da pie a esta cosa sobre la tecnología. No sé si me expresé con claridad o... Se explica muy bien y yo creo que tiene razón. Y bueno, tomo también la referencia de Kaiserling, lo leeré sin falta. Y yo creo que tiene razón. Claro, yo no sé si matizaría, pero yo cuando me aproximé a esta cuestión, la verdad que me encontré una evolución muy tortuosa por parte de Ortega. Y ya digo, no quiero dar cuenta aquí porque quizás sea ya muy doxográfico, muy especialista, pero efectivamente hay una reflexión importantísima, sobre todo en los años 10 y años 20, sobre la relación entre ciencia y tecnología. Y, o sea, es que, en fin, no me resisto a simplemente citarles el índice porque justamente en esta parte 3 que les decía sobre la técnica como fenómeno histórico, voy desglosando a nivel cronológico cómo va modulándose, nunca cambiando radicalmente esta relación, esta ecuación entre ciencia y tecnología, pero yo sí aprecio un cambio notable. Es verdad que en un primer momento, sobre todo en estos diálogos con Unamuno, él retoma, yo creo, este tópico de entender la técnica como un mero subproducto de la ciencia. Y él piensa que la ciencia es lo fundamental y que por eso la civilización norteamericana en realidad no es civilización como tal, sino que son pues, los meros epígonos, meros seguidores de aquellos científicos, de aquellos pensadores del viejo continente que realmente son los que han puesto los cimientos. Ellos son los técnicos, pero digamos, el verdadero avance, el verdadero progreso, el verdadero occidente es la ciencia. Pero esta idea de la tecnología, de la técnica como subproducto de la ciencia va evolucionando. Y él se va dando cuenta, yo creo que ya a finales de los años 20 es evidente, a finales de los años 20 es evidente y a principios de los 30 es todavía más, de que la técnica no es solamente un subproducto de la ciencia. Y yo creo que esto, por ejemplo, el texto de En torno a Galileo, que es de la misma época, de primero de los años 30, es verdad que la primera publicación, no sé si es 34, quizás es 35, pero el primer curso, que es la técnica, que lo da en la Universidad de Santander, ese curso que da la base para el texto es del 33. Pero bueno, es que es toda esa época, es que esa época es una época realmente impresionante. Yo creo que es la época más creativa de Ortega, pues desde que deja la política en el 32 hasta que la nefasta guerra civil pues, tiene lugar. Yo creo que es la época más impresionante. Por ejemplo, la obra En torno a Galileo, Historia como sistema también, pero En torno a Galileo es una de las que más me gusta, más me impresiona y que trata sobre esta cuestión también, sobre cómo la ciencia moderna es una ciencia eminentemente técnica. Él va a decir, tengo en la memoria esta frase, no lo estoy citando exactamente, pero él va a decir algo así como que la ciencia moderna, la gran ciencia que nos ha llevado hasta nuestros días, es la que surge en los astilleros de Venecia con Galileo, es decir, no sale en un escritorio pensando, calculando, sino que es una ciencia eminentemente relacionada con la técnica y todos los demás grandes científicos son también, digamos, pensadores que están pensando en términos técnicos y es la técnica la que impulsa la ciencia, muchas veces la guerra también. Esto quizás traería una reflexión moral de fondo complicada, pero bueno, la técnica va cobrando mucho peso. Y yo no diría que se invierte la balanza, no es que crea que en último término acaba diciendo que la ciencia es un subproducto de la técnica, pero desde luego esta idea primera, que es la que él sostiene respecto de Unamuno, yo creo que también en oposición un poco simplista, siguiendo muchos de sus maestros alemanes, yo creo que esta idea se va a ir matizando hasta el punto de casi desaparecer y hay unos textos tardíos que yo cito y que son impresionantes de cómo realmente eleva la técnica casi a la cuestión fundamental, incluso por encima de la técnica. Quizás esto ya es como caer en el otro extremo, pero en cualquier caso es evidente que la ciencia, y sobre todo la ciencia moderna, entender la ciencia moderna, la génesis de la ciencia moderna es clave también para entender la técnica. Y bueno, en fin, muchas gracias por el comentario, porque quizás yo no lo he aludido suficiente, pero que es un tema bien complejo. Yo intento desgranarlo en el texto
pero bueno, quizás no tiene sentido profundizar mucho más. Tomo también la referencia del libro y muchas gracias por el comentario. Muy bien, sí, adelante. Yo voy a hacer una pregunta producto de un gesto del profesor y de una denominación. Él habló de concepción bioantropológica de la física. Y no me acuerdo si antes o después hizo todo un gesto con su teléfono. Esta concepción de un mundo que viene, producto de ese gesto suyo, ¿cómo afecta la idea primigenia de circunstancia? O sea, ¿cómo afecta? ¿En qué Yo creo sentido? que decimos, si tiene hoy, con todos ese mundo tecnologizado, tiene más peso la circunstancia de lo que Ortega hubiese pensado cuando hizo esa dualidad, digamos, de interacción entre el yo y la circunstancia, ¿no? Pero la pregunta la quiero juntar con bioantropológico metafísico. ¿Hasta qué punto ese mundo virtual que se viene conserva las características antropológicas de las circunstancias primeras? Claro, no, es que es un punto interesantísimo. O sea, yo creo que Ortega empieza a atisbar las consecuencias de esta mundialización. Él habla también en uno de los textos, no sé si es el último que escribe, de hecho, sobre la importancia que tiene, el impacto que tiene, que va a tener, pero que ya está teniendo, la instauración, el desarrollo de los medios de comunicación a distancia, ¿no? Porque de alguna manera la tesis que él expone, y esto ya digo, es a mediados del siglo XX, que no conocía Internet y estaban en pañales los medios de masas, pero lo que empieza a ver es cómo nuestra circunstancia se expande de una manera que nos resulta tan ajena, tan incomprensible, tan inasumible. Y si esto ya, digo, sucedía a mitad del siglo XX, ¿cómo va a suceder hoy en día con esto que nos pone en conexión con todo el mundo? Que básicamente estamos en un no lugar que es tan raro para nosotros. Hay un texto de un filósofo vivo contemporáneo, de Mauricio Ferrari, de Turín, amigo de nuestro gran colega Francisco José Martín, un filósofo, uno de los mayores filósofos de la tecnología hoy en día, que tiene un libro que se titula Dove sei, que es en italiano, ¿dónde estás? Y la reflexión suya, que es brillante, es que esta pregunta, que para nosotros es casi trivial, solo se ha podido llegar a hacer cuando se ha inventado el smartphone, el teléfono móvil. Porque antes en ningún momento de nuestra existencia como humanidad ha podido tener sentido esta pregunta. Si estábamos en un mismo lugar, ¿para qué voy a preguntar dónde estás? Si incluso con el teléfono fijo, si llamabas a un sitio, sabías que estabas llamando a ese sitio. Es solamente con la invención del smartphone que puedes preguntar dónde estás. Pero claro, la misma pregunta dónde estás implica una desconexión con la circunstancia, con nuestros circunstantes, que es en términos antropológicos, bioantropológicos, extrañísima. Yo creo que en gran medida las dificultades que muchas veces hoy experimentamos, que nosotros sentimos, pero que en otros lugares, otras generaciones, los jóvenes hoy en día lo experimentan mucho más. En Japón, por ejemplo, que la tecnología ha avanzado mucho más, esto está teniendo unas consecuencias tremendas en términos de la destrucción de los vínculos sociales. Esto es algo que solo estamos empezando a atisbar, pero que yo creo que las categorías de Ortega, su enraizamiento biológico, nos permite entenderlo, nos permite dar cuenta de ello. Una de las cuestiones que comento, no me alargo más, pero cuando reflexiono sobre las propuestas transhumanistas, sobre estas ideas de aplicar la tecnología casi sin límites al ser humano, yo creo que muchas veces desatienden esa raíz biológica, no entienden lo que somos biológicamente y proponen simplemente expandir al ser humano como si fuera una forma geométrica sin darse cuenta que es una realidad mucho más compleja. Y vamos, esta pregunta que usted hace yo creo que se pone en conexión con eso. Si la tecnología no está articulada con el ser biológico que somos, está pues destinada a fracasar y a nosotros a fracasar con ella porque somos intrínsecamente técnicos. Entonces, bueno, en fin, tampoco sé si doy respuesta a su pregunta, pero es un tema interesantísimo, desde luego. Sí. Me alegro de escuchar todo esto, porque hace tiempo vengo pensando cómo se plantaría Ortega frente a las inteligencias artificiales, porque él siempre buscó al hombre. Su línea directriz era siempre ecce homo, he aquí el hombre, y lo buscó. Y ahora parece una máquina que lo desafía, le desafía los pensamientos. Y entonces me hubiese encantado ver cómo Ortega se planteaba frente a este problema, que
no es problema, a este enigma que nos están desafiando ahora. Justamente ayer, un libro que me prestó Marta, que se llama Creencias e Ideas. Y ahí me volvió a saltar el tema. La máquina no tiene creencias. Parecería y nos está desafiando nuestro pensamiento a través de las inteligencias artificiales. Pero eso es lo único que hace. Fuera de eso, que es lo que vos decías, el mundo afectivo no forma parte de su esencia. Y es un instrumento deshumanizante, por lo tanto, yo veo la dispersión de contacto que tiene la sociedad hoy, porque no lo precisa, se mete en el telefonito y ahí aparecen un montón de cosas que no ponen al hombre en contacto directo con el prójimo. Toda esa temática que es mucho más amplia, por supuesto. Me hubiese encantado, hubiese sido un desafío para la filosofía de Ortega, porque además, en este momento, y acá está saltando, ese tema, cómo planteamos las inteligencias artificiales en función del contexto humano en general, porque esto es solo una forma de ver y de pensamientos. La máquina, estamos llegando a la conclusión que piensa, o que tiene una inteligencia que algunos ya están creyendo que puede pensar por sí mismo. Bueno, eso lo veremos. Pero acá hay que resolver el otro problema, el otro lado del problema, las relaciones humanas y los efectos que produce una inteligencia que es solo artificial. O sea, basta desenchufar el aparato para que se termine. Eso es todo. Me interesaría ver cómo vemos el problema de las inteligencias artificiales en función de la filosofía, porque este es el primer debate que yo escucho de cómo filosóficamente podemos resolver el problema. Claro, no, bueno, es un tema increíble. Yo desde hace no mucho tiempo, pero con bastante intensidad vengo pensando sobre la inteligencia artificial, sobre el auge de los algoritmos y lo que ello supone en términos sociales, pero también en términos humanos, ¿no? para nuestra condición humana. Claro, yo en la tesis, también en el libro y en algunos artículos, lo que he intentado defender, o sea, yo, como ha mencionado el profesor, hace ya bastantes años y además no sé ni cómo, porque fue una tarea realmente titánica, que además lo hice durante la tesis, traduje el libro de Nick Bostrom, este libro Superinteligencia, que es como el mayor referente que hay en estos términos de inteligencia artificial, es un pensador de Bostrom, un sueco afincado en Oxford, y él escribió este libro sobre inteligencia, que hablaba sobre la inteligencia artificial, pero sobre todo sobre la posibilidad de que una inteligencia artificial alcanzara lo que él llamaba la superinteligencia, ¿no? Una inteligencia 100 o incluso 1000 o incluso 1.000.000 de veces superior a la humana. ¿Qué supondría eso? El peligro que sería para la humanidad, etcétera, etcétera. Pero claro, yo leyéndolo y sobre todo leyendo en paralelo a Ortega, haciendo la tesis, pensando sobre estos problemas, decía, pero es que, ¿en qué sentido estamos llamando inteligencia a esta inteligencia artificial? Yo esa es la primera cuestión que haría, ¿no? Si realmente es una inteligencia, porque justamente lo que nos dice Ortega, y yo creo que tiene mucha razón, es que la inteligencia, si queremos llamarlo razón, aunque obviamente no son sinónimos, pero la inteligencia, la razón son todo funciones del hombre. Esto es algo que enfatiza Ortega, que lo dice una y otra vez. No tenemos que hipostasiar la razón como si fuera algo mágico, como si fuera una suerte de varita mágica, no. La inteligencia es funcional y se da en seres vivos, que tienen esta estructura teleológica de búsqueda de fines. Una inteligencia, un algoritmo como lo que estamos viendo, que no tiene ninguna finalidad per se, que no busca nada, ¿en qué sentido se puede llamar inteligencia? Por mucho que pueda hacer cálculos, por mucho que pueda llegar a conclusiones brillantes, lo que hace la inteligencia artificial es impresionante, ¿no? Lo que ha hecho sobre todo estas redes neurales, que no por casualidad se han desarrollado a imitación de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan las neuronas. No me quiero meter en eso, pero es fascinante. Pero lo que han hecho los logros de esta inteligencia artificial es que es impresionante, que haya
llegado a ganar, pero con suma facilidad, a los mejores jugadores de Go, a los mejores jugadores de ajedrez, es algo notable. Pero es que un descubrimiento que supe hace poco era cómo habían codificado las proteínas, cómo habían llegado a una serie de descubrimientos también científicos increíbles. Pero claro, ¿en qué sentido esto es inteligencia? Para mí, yo tengo muchas dudas de que se pueda considerar inteligencia. Yo creo que a día de hoy al menos son herramientas y en ese sentido, claro, habría que caracterizarlos y conceptualizarlos bien. Yo creo que la filosofía también tiene esa voluntad de establecer categorías que nos aclaren los problemas. Pero desde luego, yendo al otro plano, que es realmente la cuestión de su pregunta, yo creo que hay que tomarse muy en serio el impacto que todo esto tiene en nosotros, porque también estamos en una época en la que cada vez conocemos más nuestra biología y las empresas, sobre todo estas grandes tecnológicas, conocen nuestra biología muy bien y nos manipulan con una facilidad tremenda a través de la tecnología. Y esto tiene un peligro que no puedo rebajar. Y creo que el profesor quiere No, decir yo algo. yo quiero decir simplemente que en esta paradoja que estamos hablando de la técnica, estamos por la técnica en una conferencia híbrida, entonces también tenemos personas que no estando aquí nos hacen preguntas, nos hacen llegar, José nos hace llegar esta pregunta. Felicidades por reparar en Ortega y su pensamiento sobre la técnica y su exposición. El transhumanismo no iría mucho más allá de una concepción de la técnica como sobrenaturaleza, en el sentido de que la propia realidad humana biológica queda intacta y el transhumanismo sí que estaría dispuesto a modificar la propia biología o una aplicación de tecnologías más íntimas, no con una intención de restaurar una función perdida o defectuosa, sino mejorarla, cambiando su propia realidad corpórea. Sí, bueno, muy buen comentario, muy buena pregunta que incide pues, en esto que estábamos comentando. Claro, muchas veces se distingue dentro de esta rama entre el transhumanismo, que efectivamente sería esta propuesta de modificar prácticamente sin límites al ser humano, y lo que se conoce como el Human Enhancement, que se traduce muchas veces por mejor humana, mejoramiento humano, que sería una aplicación más gradual de las distintas mejoras, sobre todo a nivel biomédico, mientras que la mejora humana podría postular que tomemos medicamentos para mejorar nuestra memoria, para mejorar, incluso a veces comenta, nuestras relaciones afectivas, para ser más cariñosos, para ser más amables. El transhumanismo iría, digamos, un paso más allá y diría, bueno, ¿y por qué en lugar de tomar una pastilla no cambiamos, qué sé yo, nuestros huesos por otro material más resistente, no cambiamos también nuestros órganos, por qué no nos modificamos a un nivel todavía mucho mayor? Y claro, yo creo que en este punto Ortega podría sumarse, aunque también con ciertos matices, a la rama del mejoramiento humano. Yo creo que desde su filosofía sería difícil no intentar seguir, digamos, las líneas que nos muestra la biología, no sería complicado rechazar, al menos de una manera absoluta, intervenciones graduales menores, porque además es lo que él muestra que ha ido haciendo el ser humano sobre sí mismo, ¿no? Que a lo largo de la historia hemos ido paulatinamente, muy poco a poco, introduciendo mejoras y, en fin, no hace falta que mencione pues, las cosas triviales. Todos utilizamos zapatillas, eso es una forma de mejoramiento. Muchos de los aquí presentes que somos ávidos lectores, pues utilizamos gafas o, como yo ahora, lentes de contacto, y eso también es una suerte de prótesis que forma parte ya casi de nuestro cuerpo. Pero claro, todo eso, cuando se da el paso de cambiar ya nuestra propia corporalidad, cuando se da el paso de cambiar incluso nuestro sustrato material, yo creo que trae unas consecuencias de las cuales el transhumanismo no se hace del todo cargo y que yo creo nos modificarían de una manera, desde luego, imprevisible y probablemente de una manera que ya resultaría incomprensible nuestra relación con el ser humano. Es decir, se podrían crear seres de ese tipo y yo sospecho que se crearán, pero yo tengo muchas dudas de que se puedan seguir considerando humano o transhumano. O sea, para mí, hablar de humanidad, aunque sea en un sentido transhumano, yo creo que deja de tener sentido. Entonces, claro, yo creo que el transhumanismo ahí como que tiene algunos defectos, algunos fallos conceptuales. No sé si fallos, quizás simplemente es otro paradigma de pensamiento, pero a mí me resulta un poco ininteligible. Yo la verdad que no concuerdo mucho con la mayoría de sus tesis y además me parece que la filosofía de Ortega, más radicada biológicamente, sirve para criticar de una manera muy, muy sensata esas propuestas. Y, en fin, yo creo que el comentario de José pues va en esa línea y yo creo que lo identifica bien, ¿no? Yo estaría de acuerdo también con esa caracterización, con ese comentario. Muy bien. Sigamos a la primera causa, o sea, la causa de las causas. La inteligencia artificial no se inventó a sí misma, fue el cerebro humano el que la concibió. Entonces demos prioridades. Por eso yo veo que tarde o temprano vamos a tener que hacernos planteos filosóficos sobre el tema.
Mucho, por supuesto, y el planteo es este, si es cierto eso que el primer, en todo caso, punto de partida lo ha puesto la propia inteligencia humana, pero resulta que hoy, por ejemplo, a alguien uno lo puede rechazar de un empleo, justamente quien lo rechaza no es un cerebro, una inteligencia humana, sino que es un algoritmo maquinal. Entonces toma no solamente una posición frente a la situación, sino que toma decisiones, ¿no? Y cada vez más esta inteligencia artificial es la que empieza a lograr una suerte de autoeducación, ¿no? Empieza a aprender de las cosas que hace, de las decisiones que toma, aprender, por supuesto, siempre entre comillas, pero, digamos, no para en su capacidad de tomar decisiones. Y ese es, en todo caso, el gran problema. Y eso es lo que, nuevamente, digo, el cine o la literatura nos muestran, como es el caso de, bueno, una guerra nuclear desatada porque quien en definitiva toma la decisión no es un ser humano, sino un conjunto de posiciones intermedias mecánicas o artificiales que en definitiva llevan a eso y que pueden llevar a la propia extinción de la humanidad, ¿no? Pero bueno, estas son todas reflexiones filosóficas. Ese ha sido nuestro campo de acción en el día de hoy, la filosofía de la mano de José Ortega y Gasset y de Marcos, que nos ha dado una enorme satisfacción con su exposición y que le deseamos entonces que continúe, así como se presentaba como un español que no era conocido. Bueno, yo creo que el día de mañana sí va a ser muy conocido no solamente en Argentina, en Chile, sino también en España y por supuesto queda desde ya invitado a participar en nuestras deliberaciones y digamos, eventos orteguianos, con lo cual, bueno, queda la puerta entonces abierta para el futuro y para poder seguir conversando sobre estos temas que nos interesan a tantos que estamos aquí y los que están, gracias a la técnica, conectados por Zoom, que pueden estar en todo el mundo. Creo que son todos argentinos, pero podrían estar en todos lugares del mundo. Así que muchas gracias por haber venido y gracias por haber sido partícipes de esta inauguración, ¿no? Formal que hacemos de nuestra nueva casa. Así que están en la historia de la Fundación Ortega y Gasset Argentina. Muchas gracias a todos. El libro, ¿se vende, no se vende? Sí, claro, los he traído con esa intención. Ya le dije. Sí, que va a defender la tesis. Bueno, pues que me escriba, por favor, para estar en contacto. Y acá está tal vez un mail tuyo adentro del libro, le has puesto. La verdad que creo que no, pero, Bueno, pero sí. a través de él, ¿no? Sí, yo, bueno, lo tenés los datos para Martín. Bueno. Yo creo que si lo pones en Google seguro que también salen ahí 40. La inteligencia artificial lo sabe todo. Sí, es que los he traído yo. Sí. Pronto presentaremos con Lilian Pérez, nuestra libertad Martín. Pronto. Me dijo Martín, que pronto. Le voy a tomar. Ay, sí, ya le dije que había que